Le damos las gracias al Señor Jesucristo por esta nueva oportunidad y la suerte que nos ha tocado de poder pues participar de este beneficio para el pueblo, porque todo lo que Dios nos da es para beneficioso para nosotros y lo que Dios nos vaya a traer en esta tarde, esperamos que sea de edificación, de consolación, de exhortación y de preparación para nuestras almas, nuestro espíritu, nuestro entero ser. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude y nos dirija en lo que vayamos a tratar en esta tarde. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro, nos ponemos en tus manos, somos instrumentos, tú eres el que fluye por medio de tus instrumentos, esperando que tú abras, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros para que tu palabra fluya, haga aquello para lo cual tú la envíes. Que se pueda aprovechar el tiempo, el momento en este día y que luego que escuchemos de nuevo esta enseñanza podamos, Señor, reflexionar también en ella. Bendice a todos los aquí reunidos, los que no se han podido reunir por cualquier causa que haya sido, también tus bendiciones y tus misericordias lleguen a ellos. Padre, toma el control, el señorío y quita todo sueño, todo cansancio, toda pesadez, toda enfermedad, toda distracción y recoge la mente de todos nosotros y éntranos a la comunión con tu verbo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a aprovechar el tiempo porque ustedes saben que el tiempo se va volando. A veces cuando empezamos un tema, cuando miramos a ver, ya el tiempo pues se fue. Tenemos un tema muy sencillo, como la otra vez que tuvimos el tema en Puerto Rico. ¿Ustedes se recuerdan cuál era el tema en Puerto Rico cuando yo estuve allá donde Panchín y Ada? ¿Qué quiere decir Eh, Dios? yo no sé si ellos se recuerdan cuál era el tema. Yo sé que el hermano Gabriel se recuerda, porque el hermano Gabriel lo menciona cada rato ese tema. El tema era, ¿qué quiere decirnos Dios? Una pregunta, ¿verdad? ¿Qué quiere decirnos Dios? Y nosotros debemos, en toda reunión que nos reunamos, debemos venir buscando a ver qué quiere decirnos Dios. No queremos que seamos nosotros los que seamos vistos mientras expresamos la palabra. Queremos que los hermanos traten y busquen de ver al Señor, porque el que queda glorificado en medio del pueblo es el Señor Jesucristo. Si nosotros podamos ver y entender lo que estamos compartiendo. Tenemos este tema y si tiene dos partes. Dice, hay que conocer a Dios por lo que está escrito. Esa es la primera parte. Hay que conocer a Dios por lo que está escrito. Y la otra parte lleva una coma y dice, y en lo que está escrito. Hay que conocer a Dios por lo que está escrito y en lo que está escrito. Así que pónganse a pensar ahora. Ya con la pregunta, con el tema, lo debo poner a pensar para que meditemos a ver. Eh, Tenemos unas cuantas escrituras para compartirlas y ustedes saben que las escrituras dicen en uno de sus versos principales del mensaje del Evangelio, que es la base donde se basan todos los predicadores, especialmente cuando se le va a predicar a la gente que nunca han oído hablar de las escrituras o que no han tenido ninguna conexión con este libro. Hay unas escrituras en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
esas escrituras se ven como unas escrituras comunes, como unas escrituras sencillas, pero ahí se reúne y se recoge todo el amor de Dios y todo el propósito de Dios se reúne en ese verso. ¿Qué quiere decirnos Dios con ese verso? Porque si lo miramos históricamente, lo miramos humanamente, pensamos que fue que Dios, un ser anciano que vive por los aires, que está escondido en los aires, en los espacios, envió una persona, porque eso es lo que ve la mente, eso es lo que entiende la mente, que envió una persona para que muriera por el mundo. Y eso es lo que predica todo el mundo y eso es lo que enseña a todo el mundo y eso es lo que se puede entender y el hombre no puede salir de ahí. Está encerrado en ese cascarón porque nadie puede ver lo que no se le permite ver. Nadie puede entender lo que no se le permite entender. Pero el amor de Dios es verdadero y el amor de Dios está en pie y está siendo derramado a favor de los que le aman y le buscan y quieren conocerle. Entonces, cuando un padre, porque dice de tal manera amó Dios al mundo y Dios es el padre. Cuando un padre, cuando un padre va a enviar su simiente, su semilla, ¿qué y cuál es el deseo del padre al enviar esa simiente y esa semilla? Es que dé resultado. Es que la simiente que él va a transmitir tenga un resultado positivo, que haga un trabajo. No queremos que la palabra cuando salga se quede en el aire, queremos que la palabra cuando salga haga un trabajo en aquellos que la reciben. Porque a veces cuando dice de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, nos creemos que enviaron un muchacho. Estamos hablando del verbo, de la palabra, de la enseñanza, de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento, del razonamiento divino que es enviado. Pero qué difícil es ver al Padre entre los hermanos, ahí es que está el problema. Siempre estamos buscando toda la obra de Dios para afuera. Vamos ahora a leer unas escrituras. El tema es, hay que conocer a Dios por lo que está escrito y en lo que está escrito. Vamos primero a lo que está escrito. Estamos hablando de las escrituras, de los escritos que han quedado registrados para nuestra enseñanza. Todo lo que se quedó escrito fue porque hubieron hombres que recibieron de Dios ciertas informaciones en el espíritu y las transmitieron usando lo que había para transmitirla, porque cuando el hombre va a escribir se tiene que inspirar en lo que está delante de él. Se ve que cuando el que escribió el libro del Génesis presenta una creación como que si fuera una creación común. Y está bien que el hombre entienda eso porque el hombre no va a poder entender lo espiritual, no es primero, primero lo terrenal. Pero, ¿qué quiere decirnos Dios con lo que está escrito en el Génesis? ¿Qué quiso decir Moisés con lo que expresó en el Génesis, siendo el escritor del libro del Génesis? Hay que conocer a Dios por lo que está escrito. No nos quitemos, esa es la primera parte que vamos a tratar. Vamos a mirar unas escrituras, hermana Ana. Segunda Timoteo 3, 14 al 17. Escuchen estas escrituras, hermano. La va a leer la hermana Ana. Lea la. Pero si persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Una hora no da para uno poder disertar y expresar, declarar un misterio, pero vamos a tratar de, en el poquito tiempo que nos ha dado el Señor, poder hacer lo mejor posible, que ustedes queden un poquito entendidos y un poquito más claros de lo que vamos a tratar y que queden pues alumbrados. Está hablándole Pablo a su hijo, Timoteo, un engendro de él por la enseñanza, un varón a quien Pablo engendró mediante el mensaje, mediante la predicación del evangelio que a él le fue concedido. Esto no es cualquier persona que está hablando aquí. Y mire cómo se expresa y cómo da Pablo testimonio de Timoteo. Dice, le dice a Timoteo, persiste, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, el maestro aquí, el que le da la enseñanza a Timoteo, es Pablo, el apóstol, su padre, su maestro, su apóstol, su enseñador, su instructor. El deseo de Pablo al transmitir su simiente, porque recuerde que si Timoteo es un hijo espiritual de Pablo, ¿qué fue lo que le transmitió Pablo a Timoteo? El amor de Dios, porque lo amó, porque vio que había una base, había una condición para él engendrarle la vida que le transmitió a Timoteo. Timoteo recibe la vida mediante la enseñanza, la predicación que le da el apóstol, y ahora le dice, persiste. Y se lo digo yo a todos ustedes y me lo digo yo a mí primeramente. Tenemos que persistir en lo que hemos aprendido y en lo que hemos recibido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Estamos viendo por qué hay que conocer a Dios por lo que está escrito. No le vemos muchas veces la importancia en leer las escrituras. Nosotros a veces podemos estar 5 horas en un teléfono, o podemos estar 3 horas en un teléfono, o 3 horas en la televisor, mirando la televisor. Perdemos el tiempo. Si nosotros le diéramos un poquito más de dedicación a las escrituras, fuéramos ricos, tuviéramos nutridos, no estuviéramos anémicos en el entender, en el conocer, porque es que necesitamos. Hermano, necesitamos fortalecernos, persistir. La persistencia no es en otra cosa afuera, es dentro de lo que tenemos y en el asunto que estamos, que es las escrituras. Amén. Aleluya. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Usted ve por qué le aprovechó a Timoteo la enseñanza? Porque nosotros, mire hermano, le pongo un ejemplo y siempre se lo pongo a los hermanos. Y se lo pongo más clarito a ustedes ahora para que lo vean. Lo primero que se aprende cuando se va a sacar la licencia de conducir, a usted no lo montan en un vehículo y lo mandan a manejar. No, eso no es lo primero que usted aprende cuando usted quiere ser un conductor, un chofer. A usted le dan un librito, le dan un librito, y en ese librito están todas las leyes de tránsito de ese país, de ese estado, para que usted se las aprenda.
¿Y qué es lo que hace el que quiere sacar la licencia y quiere ser un conductor? A leer que se ha dicho, a aprender, a investigar, a buscar los conocimientos que son los conocimientos básicos, las leyes que están en ese estado para dirigir los conductores. Eso de conducir no es hacia lo loco, eso es un programa, eso es un proceso. Igual que el programa de Dios en las Escrituras. Por eso es que, mire, Timoteo venía bien preparado porque desde la niñez fue instruido. Y no estamos hablando de que tenía 5 años y si lo fue, amén, gloria a Dios también. Pero es que desde que empezamos en la enseñanza, vamos dándole aplicación y lugar a lo que nos están enseñando por lo que está escrito. Buscando entender, buscando razonar, buscando comprender qué quiere decirnos Dios, qué debo yo hacer por lo que está escrito. Y entonces el aprovechamiento nos es más grande a nosotros. Y sigue diciendo, mira qué cosa, lo importante que es conocer las escrituras y conocer a Dios por lo que está escrito. Mire esto, mire lo que dice ese verso 15. Y que desde la niñez has sabido las escrituras. Las escrituras, lo que está escrito, mire lo que dice, las cuales te pueden hacer sabio. Si usted sabe que a usted se le ha dado algo y que lo que se le ha concedido a usted de parte de Dios, Dios se lo ha dado para enriquecerlo en el conocimiento para su salvación. ¿Por qué no dedicarle más tiempo a eso? ¿Por qué no buscar eso? Si se lo está dando el consejo, la palabra no lo está dando, las cuales te pueden hacer. No es que lo van a hacer, te pueden hacer, pero ¿qué era lo que tenía que hacer Timoteo? Persistir. Persistir en lo que había creído y había entendido. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es lo que todo el mundo quiere. Era lo que estábamos hablando tempranito cuando entramos a la reunión, que se trajo un tema una vez en Santo Domingo, entre medio de los años 80, se trajo un tema que decía, ¿qué es la salvación? Y se estuvo hablando de ese tema 5 o 6 meses corridos. Se concentraron todos los hermanos, todos los ancianos y todos los enseñadores en ese tema que es la salvación. Es muy importante, hermano. A veces nos creemos que ya echamos la mano, que ya estamos en un grupo y que ya estamos salvos. Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura. Por eso es que tenemos que buscar conocer a Dios por lo que está escrito, porque toda la escritura, no dice alguna escritura, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hay una razón por qué el apóstol le dice esto a Timoteo. Y si Timoteo está recibiendo esta instrucción, esta enseñanza de su padre, por eso hay un proverbio que dice, oír la enseñanza de tu padre, ¿verdad? Oír la enseñanza de tu padre. Y estamos aquí oyendo la enseñanza de nuestro Padre, porque Dios lo que desea, lo que quiere es lo mejor para sus hijos. Cuando Dios nos amonesta, hermano, cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos instruye, cuando Dios nos exhorta, es porque lo mejor, es para lo mejor. Porque el Señor sabe de qué estamos necesitados y de qué estamos partos. A fin, hay un fin. La preparación por las escrituras para el hombre de Dios. A fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Una preparación mediante las escrituras tiene que alcanzar el creyente en lo primero que se registra de esta enseñanza. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Perfecto de qué? En las cosas comunes, no, en el sentido. En conocer a Dios por lo que está escrito. Y hay algo más, por eso es que el tema tiene dos partes. Por eso es que el tema está en dos partes. Hay que conocer a Dios por lo que está escrito, pero la segunda parte dice, y en lo que está escrito. Eso es para que empecemos a pensar, para que empezamos a qué, a meditar. Entonces, le damos las gracias a Dios porque el Señor nos está concediendo esta misericordia. En Hebreos 5, hermana, 7 al 14, miren qué cosa más grande esto, hermano. Esto es algo Hebreo 5. 5, verso. 7 al 14, vamos a leerlo detenidamente, aunque no podamos terminar. Que me gusta leer las escrituras detenidamente. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica Que participa. y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos estas escrituras y sabemos que el que escribe el libro de Hebreos es el apóstol Pablo. Si se le dice a cualquier creyente que Pablo está hablando de él mismo aquí, si yo le digo a los hermanos que Pablo lo que está declarando la posición que él alcanzó en la enseñanza, cómo él llegó al lugar que lo llevó Cristo. Pero recuérdese, y Cristo en los días de su carne, ¿cuándo fue, en qué carne y en qué lugar era que Cristo estaba en los días de su carne? Recuerde que Cristo es la palabra, es la enseñanza, es la unción. ¿En qué carne está hablando? ¿En quién estaba Cristo padeciendo? ¿En qué lugar estaba la palabra padeciendo? Es la palabra la que entra en padecimiento por causa de la ignorancia de nosotros, la superstición y la imaginación y las creencias muertas que vienen con el creyente. La palabra entra en padecer, pero como Dios es misericordioso, nos concede el orar, el implorar, el buscar la liberación. Y miren lo que dice, y Cristo en los días de su carne y ofreciendo ruegos y súplicas
con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La mente se nos va para allá, para el monte Getsemaní, donde dice que Jesús estaba orando y que le salían lágrimas de sangre. Se nos va para Roma, para la imaginación, para la superstición, porque siempre ahí es que acude el pensamiento y el sentir del hombre, para Roma. Pero eso no es lo que quiere decirnos Dios, hermano. Dios está hablando de qué ha hecho el Evangelio en la vida de Aníbal, qué ha hecho la palabra en la vida de Gabriel, qué ha hecho la palabra en la vida de cada uno de nosotros, qué está haciendo la palabra en cada uno de nosotros. Y la palabra, cuando llega a nosotros, no llega la palabra espiritual, la palabra llega que llega sin su vida, pero tiene su vida adentro, porque recuérdese que la semilla, usted se la pone en la mano, cualquier grano de semilla, se la pongo en la mano a cualquiera y se ve muerta, seca, sola, sola. Un grano de semilla ahí puesto ahí solito. Pero déle lugar a esa semilla, procésela, siémbrela, échela a la tierra para que veamos el poder y la vida y la gloria que hay encerrada en ese grano. Por eso es que la palabra, hermano, ha llegado a nuestra vida, pero no es para quedarse en la historia, no es para quedarse sola, porque si el grano de tierra, si el grano cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. La palabra ha llegado a nosotros para hacer un trabajo. Gracias. Cristo en los días de su carne, al llegar la palabra a nosotros, nosotros no entendemos ni por qué ni para qué ha sido enviada la palabra. Pero Dios es el que lo hace todo y es el que tiene el plan y es el que tiene el programa y es el que tiene el diseño. Él envía su palabra a cada uno de los que la crean. Por eso es que Timoteo, Pablo lo exhortó: acuérdate de lo que has recibido y de quién lo recibiste y lo que aprendiste. Acuérdate de eso, no te olvides nunca de eso. Porque Pablo quería que su hijo se pareciera a quién, a él, que fuera imitador de Pablo, que fuera imitador de mí. Pablo dice: ser imitadores de mí como hijos amados. Que lo que él alcanzó, lo que él entendió, lo que él vio, ellos también lo pudieran ver, alcanzar. Ese es el trabajo de la enseñanza, hermano. Aquí no estamos buscando nada para nosotros. El que esté buscando otra cosa está equivocado, perdiendo su tiempo. Entonces, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Usted sabe lo que es? Que usted tiene una enseñanza y usted está contento con esa enseñanza, lleva 20 años en esa enseñanza, en ese cuerpo de adoración, ahí usted alaba, ahí usted canta, ahí usted habla, ahí usted enseña, ahí usted predica, ahí usted exhorta, así usted va dando testimonio a todo el que lo ve. Y usted contento con su enseñanza y con ese cuerpo que ha alcanzado de conocimiento en lo que usted ha creído. Y ahora que le digan, ese cuerpo tiene que morir. ¿Cómo? Pero si ahí es que yo estoy, ahí es que yo me glorifico, ahí es que ahí es que yo administro, eso es lo que yo entiendo. Ese cuerpo tiene que morir. Pero es que la palabra tiene un orden. Por eso es que hay que conocer a Dios por lo que está escrito. Porque lo que está escrito en la ley, en la profecía, y en los salmos, en los profetas de Jesús, decían los padecimientos, los sufrimientos y todo lo que tenía que pasar la palabra por medio de un pueblo y en un pueblo.
Eso no es fácil, hermano. La enseñanza no le es fácil a Dios con su palabra trabajar en un pueblo porque nosotros por naturaleza somos opositores, somos resistidores, somos duros. Y la palabra tiene que hacer un trabajo tan duro en nosotros. Tiene que hacernos, como decía el hermano Nono, en una enseñanza, tiene que llevarnos y meternos a Metaldón. Metaldón es donde se llevan en Santo Domingo todos los aceros y todos los carros viejos y todo lo que es desperdicio de acero se lleva ahí a ese lugar y se mete en unas calderas a miles y cientos de miles de grados y se derrite y se hacen líquidos. Y después que lo hacen líquido, entonces lo tienen que sacar, tienen que sacarle todas las escorias porque se quedan las escorias pegadas a ese líquido. Y es también como los creyentes que, como decía el hermano Nono, cantando trigo soy, en el granero del Señor, trigo soy. Y nosotros queremos ser trigo, mire hermano. Decía el hermano, para hacer trigo, usted tiene que pasar un proceso de depuración. Usted tiene que pasar un proceso donde lo recogen, lo machacan en los sacos con unos palos hasta que le sacan todas las hojas, le sacan todas las cáscaras y después que lo sacan las cáscaras lo tienen que procesar, ¿ah? En el fuego y después que lo procesan en el fuego, ustedes lo meten a qué? Al molinillo, a molerlo y después que lo muelen, usted quiere ser trigo, yo también, y después lo meten en el molinillo y lo hacen polvo y después que lo hacen polvo lo cogen y lo hacen pan y después para el horno a coger candela, cientos de grados de candela en el horno y después que salió que lo ponen en la mesa, usted se cree que acabó la tritura, no, los dientes a molerlo, a masticarlo, a deshacerlo, y después que está deshecho, cae al estómago, allá adentro. En el sistema digestivo, ahí vienen los ácidos, a meterle ácido hasta que lo dejan nada. Lo desaparecen por completo. Y lo que queda es la sustancia, la vida que hay oculta en ese trigo, que es el verdadero trigo. No nos confundamos con lo que se ve, hermano. No nos confundamos con lo que se ve porque lo de Dios es invisible. La obra de Dios es totalmente invisible. Así es que, hermano, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, como dice el apóstol. Por cuanto os habéis hecho tardo. Pero queremos conocer a Dios por lo que está escrito. Porque por lo que está escrito podemos llegar. Oigan bien esto. Por lo que está escrito. Todo. Si ligamos fe y le abrimos el corazón en sinceridad a la palabra, todos podemos llegar a entender y a conocer qué quiere decirnos Dios. Tenemos ahora unas escrituras, las vamos a leer rapidito aquí, en Mateo. Búsqueme las escrituras de Mateo, hermana, de 5, Mateo 5, Eso. 21 al 48. Vamos a leerlo rapidito, pero con calma. Oíste que fue dicho Oiga esto, hermano, escuchen a bien los, esto. a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Aguántese ahí. Miren cómo empieza la palabra a declararle a los maestros, a los que enseñan en Israel y al pueblo que estaba allí como ovejas sin pastor, deseando huir. Oíste que fue como dicho. Si fue dicho fue, ¿por qué? Porque fue oído, porque alguien lo dijo, alguien se lo dijo. Conociendo a Dios por lo que está escrito, pero el que se lo dijo, ¿desde dónde se lo dijo? Se lo dijo de lo que está escrito, de lo que alcanzaron a entender por lo que está escrito. Estamos hablando de la ley.
Estamos hablando del testimonio de la ley, de la letra. ¿Cómo dice? Oíste que fue dicho. Entonces nosotros entendemos una cosa y Jesús le está diciendo lo que verdaderamente dice eso. ¿Cómo dice? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Óigame ahí, aguántese ahí. Una cosa era lo que estaba escrito en el registro literal de la ley. Mandamiento. No matarás, dice la palabra. Pero Jesús le dice, pero yo os digo que el que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Se ven aquí ahora los dientes empezando a triturar. Nosotros necesitamos, hermano, analizar lo que leemos, buscar el contenido de lo que se está hablando, lo que nos está hablando las escrituras, no quedarnos en la superficie. Y es imposible que no empecemos por la superficie, porque nadie puede cavar si primero no ha corrido la tierra para ver dónde es que hay que cavar. Usted primero tiene que hacer un recorrido sobre la tierra para luego encontrar el punto para cavar y ahondar y buscar. ¿Cómo dice el resto de sus versos? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aguántese ahí, amén. Usted está viendo lo que está escrito y está viendo lo que en sí quiere decir lo que está escrito. Porque si nos quedamos mirando literalmente el verso, solamente vamos a estar pasándole por encima las escrituras y no llegando a la razón del asunto. Porque el asunto era que cuando nosotros aprendemos las escrituras para saber, o cuando aprendemos las escrituras para ser un conocedor de las mismas, como cuando se va a un instituto, cuando se va a un lugar donde enseñan teología emilética y donde enseñan principios religiosos y donde enseñan principios cristianos, según ellos, pero una cosa es conocer a Dios por lo que está escrito y otra cosa es conocerlo en lo que está escrito. Aquí Jesús dio una declaración de lo que está escrito, en lo que está escrito, ¿verdad? Porque ellos estaban mirando una cosa y la palabra le dice la verdad. Ellos estaban mirando el escrito y Jesús le dice la verdad porque Él es la verdad. Él es la verdad y Él es la vida. Ahora, no nos vamos a quedar ahí. Tenemos muchas escrituras. Vamos ahora a mirar algo aquí. Hebreos 6:1, hermana Ana, déjame eso. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén. Leyó el primer verso El solamente, primer verso. pero muy bien. El primer verso de esas escrituras. Aleluya. Miren estas escrituras, hermano, cómo nos dicen. Estamos hablando, el tema de hoy es, hay que conocer a Dios por lo que está escrito. Y miren lo que nos dice el apóstol al que ya conoce y ha alcanzado un grado de conocimiento en lo que está escrito. Porque dice aquí, por tanto, o sea que tenemos que conocer las escrituras. Hay que buscar conocer las escrituras porque es como decía yo, usted para ser un buen chofer tiene que conocer bien las leyes de tránsito y las leyes de un país. Si usted viene a ser ciudadano de esta tierra aquí, usted quiere ser un ciudadano legal aquí y usted viene de otro país y usted no conoce las leyes de este país, no conoce quién es el presidente, no conoce, ni le van a preguntar preguntas sobre senadores, le van a preguntar preguntas del Congreso, le van a preguntar muchas preguntas del país. Y si usted no tiene conocimiento del país, se va a quemar. Por eso es que es bueno, hay que conocer las reglas de un país, las escrituras. Hay un programa que tiene Dios diseñado en las escrituras para un pueblo y se lo da a Moisés para trabajar con un pueblo mediante una enseñanza que se llama la ley. Dios le da a Moisés la ley que representa la misma Eva, porque si vamos a mirar la ley, Moisés representa al mismo Adán, porque si usted ve a Moisés, ¿de dónde saca a Adán Moisés? Como el primero. ¿De dónde saca a Adán Moisés? ¿Y de dónde saca a Eva? Por eso es que todo está contenido en la enseñanza, hermano, en las escrituras, todo eso está recogido en la palabra. Entonces, hay un tiempo que la enseñanza primera hay que ir dejándola. Por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? En los rudimentos de la doctrina de Cristo es que se llega a conocer a Dios por lo que está escrito. ¿Oyeron eso? En los rudimentos de la doctrina de Cristo es que se llega a conocer a Dios por lo que está escrito. Y puse aquí Hebreos 6.1 que lo leímos. Ahora, ¿qué es un rudimento? Un rudimento, porque nosotros sabemos que tenemos tutores y curadores que son maestros que nos van ayudando y enseñando, pero ¿qué es un rudimento? Bueno, si usted busca cuál es el significado del rudimento, dice embrión. Usted no se quiere quedar, usted no quiere ser un embrión todo el tiempo, ¿verdad? ¿Sabe qué es un embrión? No queremos quedarnos siendo un embrión todo el tiempo, ¿verdad que no? Entonces, o estado primordial, es un embrión, un rudimento es un embrión o estado primordial en forma de un ser orgánico, parte de un ser orgánico imperfectamente desarrollado. Entonces, no está perfectamente desarrollado, el embrión no está perfectamente, sabe que un niño cuando está en el embrión todavía no tiene que la forma, aunque es una criatura, pero no tiene toda la forma, el desarrollo que necesita. Por eso tenemos que salir. Por eso que Pablo dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, hay un tiempo que usted tiene que ver las cosas de una manera, usted tiene que hacer las cosas de una manera, usted tiene que entenderlas de una manera, pero no es para quedarse mirándolas, entendiéndolas y haciéndolas de la misma manera siempre.
La palabra quiere un grado de perfección en el sentido, hermano, de cada uno de nosotros. Como único se alcanza ese grado de perfección es dejando atrás los rudimentos de la enseñanza de Cristo. Vamos adelante. Si se hace eso, se va adelante ¿a qué? A la perfección. ¿De qué? Del cuerpo. No, jamás. Nunca vamos a ser perfectos físicamente o en este cuerpo, en esta estructura. Pero en lo que vamos entendiendo, en lo que vamos creyendo, en lo que vamos conociendo de la doctrina, vamos alcanzando un grado de perfección. Y yo entiendo, hermano, yo entiendo y lo he visto, lo he observado. ¿Por dónde lo he observado? Por lo que lo estoy mirando ustedes, no lo he observado por lo que vengo oyendo entre ustedes. Lo estoy observando por el oído, porque por donde nosotros vemos es por aquí. Los creyentes no ven por esta vista, nosotros vemos por aquí. Y tampoco es esta oreja, es el sentido que le aplicamos a lo que escuchamos. Vamos viendo cómo la palabra está haciendo un trabajo, pero es en aquello que le dan lugar a la palabra. Y son persistentes como Timoteo, que Pablo le dijo, persiste en lo que has aprendido. Pero cuando nosotros no le vemos el valor a lo que tenemos y a lo que estamos aprendiendo y no le vemos la importancia a lo que estamos recibiendo, nos quedamos estancados en los rudimentos. Dice aquí ahora, este es el tiempo de la niñez. Estamos hablando del tiempo de la niñez en un discípulo de Dios. Los rudimentos, la enseñanza rudimentaria es como el baby food que se le da a los nenes, como la lechita con batata molida, con calabaza molida. Usted le va dando un alimento espacharradito ahí, sabe, majado, bien majadito para que el niño lo pueda que comer. Pero no vamos a estar majándole la comida todo el tiempo, hermano. Pídele a Dios que, pues, que vaya echando muela y que vaya echando dientes, que vaya mudando los dientes de leche, porque ya llevamos aquí bastante tiempo. Llevamos unos años ya aquí reunidos y debiéramos ya haber mudado los dientes de leche, porque se le está dando un alimento primordial. Se le han dado, se le están tratando con rudimento, una enseñanza rudimentaria. Pero recuérdese que el estudiante que quiere ser chofer no se va a quedar todo el tiempo leyendo el libro de qué, de las instrucciones de tránsito, no. El deseo de él es que salir manejando y también incluirse entre los que manejan y alcanzar su propio vehículo y ser por lo menos uno que pueda transportar a otro. Ese es el deseo de un chofer, no quedarse todo el tiempo leyendo el libro de instrucciones. No, nosotros queremos ser de aquellos que llevemos que el testimonio en nosotros mismos. Vamos ahora a mirar algo. Hay que conocer a Dios en lo que está escrito. Vamos a mirar algo, rapidito, antes de entrar a la segunda parte. En Juan, hermanas, miren esto. En el Evangelio de Juan 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, léame del 44 al 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ah,
Ahora digo yo, aquí se nos pone la cosa un poquito difícil, ¿verdad? ¿Cuándo es que Dios nos enseña? Porque si no somos enseñados por el Padre, nadie puede venir a Jesús. Lo dice claro, ninguno puede venir a mí. Como dice, vuelve y léelo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Oiga bien ahí, aguántalo ahí, aguántalo ahí. Entonces, ¿cómo y cuándo es que Dios, que el Padre nos trae a Jesús? ¿Cuándo? Pues si el segundo verso contesta la primera pregunta. El segundo verso contesta, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El asunto se pone difícil porque cuando se habla de padre vemos un viejo. Rápido la mente lo que vemos un anciano, un viejo, o vemos al padre que pinta a todo el mundo, lo que tiene todo el mundo como padre, un ser mayor. Pero de eso no es lo que está hablando aquí Jesús. Recuérdense que estamos hablando de dónde sale Jesús. Salí del Padre y he venido al mundo. Analicemos eso. Escuchen bien esto. Atención. Salí del Padre y he venido al mundo. Por lo menos yo puedo decir, ¿cuándo fue que Jesús salió del Padre y llegó a mi vida? Una canción que canta la hermana Miriam, un día llegó a mi vida el Señor. Pero ¿dónde estaba el Señor cuando llegó a la vida de Miriam? De alguien salió para llegar a la vida de Miriam. Entonces, el problema está en la imaginación y la diminuta mente que tenemos nosotros para mirar las cosas de esa manera carnal, terrenal, animal y diabólica. Y no podemos tener comunión con la vida. No podemos tener comunión con la justicia, con la luz que está oculta y recogida en la envoltura de la palabra. Salí del Padre. Me recuerdo en el 1978, en diciembre, cuando me dijo el hermano Rafael Ortiz, él me dijo, Aníbal, ¿tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador? Y yo le dije, sí, yo quiero recibirlo. ¿De dónde salió Jesucristo hacia mi vida? Salió de mi hermano. ¿Quién queda? ¿A quién yo tuve? ¿Quién fue el que mandó la semilla para mi corazón? ¿Quién fue el que puso la simiente en mi corazón? Pues mi hermano. Eso es algo bien grande, hermano. La obra de Dios es tan grande que todavía nosotros estamos muy lejos por no atrevernos a creer. No atrevernos a creer lo que dice las escrituras. Y el asunto es que se ve todo lejos, lejos, o en el pasado, atrás, atrás. Pero permita Dios que en esta tarde quedemos en el hoy de las escrituras. Que si oigamos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Que le abramos el corazón a la palabra para que ella haga en nosotros aquello para lo cual Él la está enviando. Entonces la palabra llegó a la vida mía y un proceso de sufrimiento y de angustia que entra la palabra a tener en mi vida. Porque recuérdese una cosa, hermano, yo siempre, mire, yo le voy a decir algo. Ayer yo puse un pedazo de madera de 10 pulgadas por 8, de 10 por 8 por 8 por 8 en ese torno y tuve la guerra de mi vida, la pelea de mi vida y con un calor y un solazo que hacía.
solamente para redondearlo. Disparaba unos pedazos que si me cogían me mataban. Porque nadie se quiere dar forma, nadie quiere dejarse dar forma, nadie quiere dejar que lo trabajen, nadie quiere dejar que le metan cuchilla, nadie quiere dejar que lo cambien. Pero para eso que venimos, para ser convertidos, para ser transformados, para ser renovados. Si no, no podemos venir a la reunión porque para eso es que estamos aquí. Para Dios darnos la forma de Él, darnos la forma de su amor. Es un proceso, hermano, que tenemos de enseñanza. La enseñanza viene a ser un trabajo en cada uno de nosotros, hermano. Nosotros no tenemos mucho tiempo sobre esta tierra para perderlo en vanidades y bobería. Salmo 139. El Padre nos enseña por lo que está escrito. ¿Quién ve a Dios enseñándonos en lo que está escrito? Porque ahí es donde Dios demuestra su amor para con nosotros, que nos deja las escrituras, nos dejó escrito el testimonio de las escrituras. El sentir de Él está en la envoltura de todo lo que está escrito en este libro, hermano, todos los testimonios que quedaron recogidos en estas escrituras. Ahí viene el sentir de Dios, viene el amor de Dios. Y cada vez que nosotros nos damos a la lectura y nos damos a la investigación, pregúntele al hermano Gabriel cuántas veces Dios no lo acariciaba a él cuando él entra a las escrituras. Pregúntele al hermano Rafael, pregúntele a cualquier hermano que enseña que hemos recibido, hemos percibido el olor a la vida. Entonces, vamos a leer ese salmo, hermana, 139, 13 al 18. Aleluya. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Vale. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Amén. Mire, hermano, yo no sé si usted puede ver la gloria que hay en estas escrituras. Usted sabe lo que en el misterio de la misericordia, porque no podemos decir otra cosa, ha sido tan grande la misericordia de Dios hacia nuestra vida. Yo lo digo mayormente por mí, pero para cada uno de nosotros. Que la palabra misteriosamente ha ido haciendo un trabajo en la vida de nosotros, en los secretos de nuestra vida, y usted mismo no se ha ido dando cuenta lo grande que la palabra ha hecho un trabajo. Y cuando David despertó para ver lo que la palabra estaba haciendo, había hecho en él y estaba haciendo en él, dijo: oh, sí, estoy maravillado. Y tú lo sabes, Dios mío. Debemos sentirnos maravillados por lo grande del amor de Dios hacia la vida de nosotros. Vuélveme a leer esas escrituras, hermana. Esas escrituras, usted coja y mete esa escritura en su corazón. Léalo. Aleluya. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén, aguántate. ¿De qué vientre está hablando? Del vientre de doña Tina, Gabriel. En el vientre de Mayín, Miriam. En el vientre de la mamá de usted físicamente. No.
Pero en lo que usted recibió como enseñanza misteriosamente, Dios entretejió y fue formando una vida en usted, que ni usted se la merecía ni yo me la merecía, pero Dios, por su misericordia y por su grande amor. ¿Y cómo sigue siendo, hermana? Aleluya. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin falta, Sin sin faltar. faltar una de ellas. Aguántese. Recuérdese lo que hablamos sobre los rudimentos y aquí expresa el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Hubo un tiempo de reconocimiento y de visión en la vida de David, porque fue alumbrado, fue despertado para ver la obra maravillosa que estaba haciendo la palabra en su vida y que estaba haciendo y que había hecho la palabra en su vida. Por eso es que hay que llegar a conocer a Dios en lo que está escrito. Y por eso David vio, dice tú, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, no le voy a decir más para que se queden meditando y busquen, porque si se lo digo, vamos a caerle atrás a estas cosas, hermano. Cáigale atrás. Yo sé que van a haber muchos que le van a caer atrás, porque las cosas buenas, las cosas lindas, las cosas bellas, las cosas maravillosas, las cosas celestiales, las cosas que dejan olor de vida, se le cae atrás. Vamos a leer algo ahora en Eclesiastés rapidito, porque se nos está yendo el tiempo. Eclesiastés 11:5, hermana, por favor. Eclesiastés 11:5 y escuchen este verso. Es un verso. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén. Es igual. Hubo un tiempo en que David no estaba consciente de la obra que estaba formando la palabra en él, hasta que Dios no lo despertó y hasta que el creyente no entra a conocer el secreto, la parte interna de lo que está escrito, hasta que no entramos a lo interno. Por eso dice el tema, hay que conocer a Dios por lo que está escrito y en lo que está escrito. Hay otra cosa en lo que está escrito. Usted se come el guineo, usted no sabe ni por qué se lo come. Mucha gente no sabe ni por qué se come un guineo, se lo comen y no saben, no conocen ni al guineo. Uno de los frutos más importantes para producir potasio. Muchas veces nos comemos las cosas por comérnoslas porque tenemos hambre, porque deseamos comer algo, pero desconocemos los valores fundamentales alimentarios que hay en cada una de las cosas que nos comemos. En la palabra es igual. Como tú no sabes, dice, como dice aquí el proverbista, cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer encinta. ¿Y quién puede decir, dar razón de eso? Ni las mismas hermanas aquí que han parido, que han tenido hijos. Es un misterio cómo la obra de Dios se va desarrollando en el creyente tan bello, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta cuando los hermanos van desarrollándose, nos damos cuenta cuando los hermanos van creciendo. Es que se ve por lo que oímos y nos alegramos, nos contentamos, nos da una alegría en el espíritu.
Ahora vamos a entrar a leer la parte donde dice, y hay que conocerlo y en lo que está escrito también. Leímos, se ha leído en las escrituras. Vamos a mirar ahora aquí. Ustedes saben que Moisés trajo la ley. Lo dice la escritura en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que hay algo más. La ley fue dada por Moisés, fue traída por Moisés, pero el secreto de la ley es Jesucristo. Ahí es que está el problema. Ahí es donde se tranca todo el mundo. Por eso es que dice nacido bajo la ley, nacido de mujer. Entonces cuando se dice de mujer, vemos un muchacho, vemos un hombre, vemos una persona, porque ese es el razonamiento animal nuestro. Pero eso no es lo que dice la escritura. Eso no es lo que Dios dice. Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que Dios dice. Entonces, el secreto de la ley, en la envoltura de la ley, porque miren lo que el mismo Jesús da testimonio, le da testimonio a los apóstoles que todo lo que escribieron los salmos, la ley y los profetas, ¿de quién es? De él. Porque estamos hablando del verbo, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la inspiración, de la luz que inspiró a aquellos que escribieron, y lo que escribieron estaban hablando de qué? De la luz, de una obra que iba a manifestarse, un testimonio que se iba a manifestar. Y ahora que está manifestado, vamos a mirar algo aquí. Vamos a mirar en Éxodo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a mirar en Hebreos, antes de Éxodo, vamos a mirar en Hebreos 12. Escuchen bien esto, hermano. Y lo que quiero decirle antes de leer eso, la ley, el primer programa de Dios dado a Moisés para su pueblo, el primer pacto, las primeras instrucciones de Dios para su pueblo. ¿Vieron eso? Que si lo quieren apuntar, eso es muy beneficioso que lo apunten. La ley, el primer programa de Dios dado a Moisés para su pueblo, el primer pacto, las primeras instrucciones de Dios para su pueblo. Se las da Dios a Moisés porque Dios tiene un programa, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios no dio la ley por darla, Dios no da nada por darlo, Dios todo lo que hace lo hace con razón. Justas son todas las razones de Dios. Vamos a mirar en Hebreos 12:1. Ahora vamos a hablar un poquito sobre, hay que conocerlo en lo que está escrito, en lo que está escrito. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que os asedia, y corramos con paciencia las carreras que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. El verso 1 leíste, ¿verdad? Ajá. Amén. Amén. Ahora vamos a ver si podemos todos entrar al mismo lugar que entró Moisés, al mismo lugar que entró Pablo, al mismo lugar que entró Elías, al mismo lugar que entró Juan, al mismo lugar que entraron todos aquellos que alcanzaron por esta forma de doctrina. Oigan esto, hermano,
a todos los espíritus, porque no fue todo el mundo que alcanzó esto, fueron espíritus hechos perfectos. No nacieron perfectos, fueron hechos perfectos. Vamos a mirar algo aquí. Aleluya, no, vamos a ver esto. Esa nube de testigos no es una nube de gases, ni es una nube de agua, ni es una nube de esas que se ve que trae. Ayer cayeron unos aguaceros aquí increíbles, gloriosos, bellos, maravillosos, y vinieron de unas nubes oscuras, negras que había en los cielos. Trajeron toda esa agua adentro. Pero no es de esas nubes que estamos hablando aquí, ¿ok, hermano? Es, como dice, teniendo alrededor, dice el apóstol Pablo, tan grande nube de testigos. O sea, es grande porque son muchos los testigos que componen el testimonio de Cristo. Es una nube de testigos y todos esos testigos componen esa nube. Y por eso es que cuando dice Jesús viene con las nubes, es desde esos testigos que dan testimonio de la vida, de la luz, de la salvación de Dios, mediante un testimonio predicado. Mire, hermano, vamos a pedirle a Dios que nos arranque de la idea eso de que viene un hombre con una barba y un cinto blanco y un caballo. No, no, hermano, eso hay que dejarlo. Eso es de Disney. Eso es de allá de Disney World y una fantasía. Esas fantasías ya debemos sacarlas de la mente. Esa nube de testigos, vamos a mirar. En Éxodo, aleluya, 24. Miren esto, todo es lo mismo, no hay nada nuevo. Lo que fue es lo mismo que es. Y es lo mismo que ¿qué? ¿Qué será? ¿Cómo dice esa escritura en Éxodo 24 del 15 al 18? Miren bien esto, hermano. Entonces Moisés subió al monte Léelo y detente. y una nube cubrió el monte. Usted está viendo, hermano, que ahí es donde se le va la mente a la gente a divagar. Oh, una nube, oye, eso es una nube ahí, ¿sabe? Una nube oscura ahí, tapó la montaña. No, no, señor, vamos a dejarnos de esas cosas, ¿ok? Vamos a dejarnos de esas imaginaciones, que no es eso lo que está diciendo la escritura. No, ve, hermano, que es un monte, el monte Choca o el monte no, perdón, Miriam, el monte que sea, y una nube que cubrió esa montaña, ese monte, no es eso de lo que está hablando la palabra. ¿Qué quiere decirnos Dios? Léelo otra vez. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube. Óigame eso, sigue leyendo. Y, aparec y, La apa y apariencia. apariencia y la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y los ojos de los hijos de Israel, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Óigame, entrame en tu adoración, Señor. Te quiero adorar. Entrame en tu adoración, Señor. Te quiero alabar. No estamos hablando de entrar a una nube de gas, estamos hablando de entrar al testimonio de Cristo. Donde ese testimonio y en ese testimonio que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy
y por los siglos, porque estamos hablando de Dios, del Verbo. Y entonces entra Moisés a tener comunión con Abraham, con todos los espíritus, porque es que no nos queremos quedar aquí, no nos queremos quedar aquí. Vamos a mirar un par de escrituras, me dan para dos más. Vamos a mirar en Isaías 43:11, 43:10. Me van a faltar un montón de escrituras, las dejamos, quizás vamos a seguir, porque esto está muy bueno esto, para dejarlo aquí. Yes. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Una nube de testigos, hermano. Mire, hermano, estas cosas se ponen más claras cada vez. Y en hebreo, para terminar, porque no me va a dar tiempo ya, no podemos pues, ser imprudentes, tampoco queremos serlo. En hebreo, vamos a mirar en Hebreos, a ver si la tengo por aquí, las escrituras. En Hebreos 12:18 al 26. Hebreo 12 y terminamos con esto y nos vamos. 12:18 al 26. porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y la oscuridad y las tinieblas y a las tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, Ale. sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Amén. Amén. Amén y amén. Esa es la nube que cubrió el monte. Esa es la nube que habla las escrituras que tenemos alrededor nuestro, porque estamos rodeados por la sabiduría. Estamos, mire hermano, la mente de Cristo, cuando un hombre alcanza la mente de Cristo, ahí se reúne todo. Todo lo que es Dios está reunido porque Dios está sentado en Cristo. Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ya usted sabe que nosotros tenemos que entender eso así. Así que la paz de Jesucristo sea con todo y que el Señor pues nos siga ayudando la semana que viene. Y Dios permite, quiero que vamos a terminar aquí. Le damos las gracias al Señor. Queden en la gloriosa paz de Cristo. La semana que viene le toca al hermano Rafael. Amén. Amén.
La semana que viene le toca al hermano Rafael. Así es que vamos a dejarlo aquí.